Por favor, hay un micrófono por ahí habilitado, por favor, lo silencio. Bueno, entonces, hace 15 días hablamos del metabolismo en general, los componentes esenciales o los procesos esenciales del metabolismo, que son el catabolismo y el anabolismo, con las características que cada uno tiene. Características del catabolismo como un proceso de degradación que libera energía, características del anabolismo como un proceso de síntesis que necesita energía, ¿sí? Que absorbe energía para poderse llevar a cabo. Como parte de ese proceso metabólico, vamos a trabajar el metabolismo de las proteínas. Para hablar de metabolismo de las proteínas, lo primero que nosotros hicimos en la clase pasada fue de hablar de la clasificación de las proteínas. Entonces, básicamente hay tres criterios de clasificación de las proteínas. Uno es la fuente. Entonces, yo me acuerdo que trabajamos esta imagen que les voy a compartir acá. Entonces teníamos esta imagen, porque lo primero que nosotros hablamos es, el primer criterio de clasificación de las proteínas es el origen. Entonces hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, que aquí están referenciadas en esta gráfica. Hay unas diferencias importantes entre las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Primero, las proteínas de origen animal son más abundantes en aminoácidos. Aquí hago un paréntesis, aunque esto lo vamos a mencionar ahorita más adelante. La unidad estructural y funcional de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos yo les decía que los aminoácidos son como esos ladrillitos que nos forman una gran pared. Esa pared es una proteína. Entonces, los aminoácidos son esos ladrillitos, ¿sí? Es la estructura de las proteínas se forma a partir de la unión de aminoácidos, ¿listo? Entonces, las proteínas de origen animal son abundantes en aminoácidos, ¿sí? Nos proveen de suficientes aminoácidos. Recuerden que hay 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos hay unos que son esenciales, o sea, todos son importantes, pero hay unos que son esenciales, que son más o menos 9 o 10 aminoácidos. ¿Listo? Todos los tenemos que consumir de la dieta, esos aminoácidos esenciales. ¿Listo? Entonces las proteínas de origen vegetal, como en este caso la carne, pues nos provee de una gran cantidad de aminoácidos. Las proteínas de origen vegetal, no todas tienen todos los aminoácidos. Es decir, que una dieta basada en proteína vegetal tiene que estar muy bien balanceada, porque si no lo está, podemos correr el riesgo de no consumir los suficientes aminoácidos para sintetizar las proteínas. ¿Listo? Lo que pasa es que la proteína de origen animal pues tiene otros efectos secundarios, ¿sí? Y es, por ejemplo, que si yo aumento el consumo de proteína de origen animal, pues también al consumir esa carne voy a consumir más grasa. Y eso hace que me aumenten los triglicéridos y, bueno, los problemas que traen como consecuencia el consumo de ese tipo de grasas. Sí, lo que pasa es que entre la piel y el músculo pues es la proteína, la carne, entre la piel y el músculo generalmente hay tejido adiposo, o sea, hay grasita, porque la grasa actúa como un aislante térmico, ¿sí? Nosotros tenemos grasa entre la piel y el músculo para poder conservar, es como un termorregulador, ¿sí? Para poder conservar la temperatura interna constante. También la grasa actúa como un amortiguador, como para amortiguar los golpes. Entonces, por ejemplo, el corazón está protegido de también tejido adiposo, los órganos vitales en general, para poder proteger a ese órgano contra los golpes. ¿Listo? Entonces, si yo aumento el consumo de carne, pues necesariamente aumento el consumo de grasas, de lípidos. Sí, todos han visto la carne que viene asociado, pues, asociado al pedacito de carne o a la porción de carne la grasa, ¿cierto? Cuando haga un caldito, entonces queda ahí la grasa. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos tiene sus, digámoslo así, sus ventajas y sus desventajas, el consumo de proteína animal y de proteína vegetal. Lo ideal es tener una dieta balanceada, ¿no? Y pues también hay otras discusiones en torno a las proteínas animales, de origen animal. En el aula virtual yo les puse un video que fue algo que mencionamos también la clase pasada hace 15 días, sobre el impacto ambiental que tiene las industrias o la producción excesiva de carne. Sí, eso tiene impacto ambiental significativo, que hablamos algo sobre eso cuando dijimos de la producción de metano, que es un gas de efecto invernadero, pero ahí en el video, ese video les va a permitir reflexionar en torno a este tema, ¿sí? Pero bueno, en general, las proteínas la finalidad del consumo de las proteínas, pues es
suministrar los aminoácidos, o sea, los nutrientes suficientes para que nosotros podamos sintetizar las nuevas proteínas, ¿listo? Entonces, el primer criterio de clasificación de las proteínas es según su origen o su fuente, si es de origen animal o de origen vegetal, con las particularidades que cada uno puede tener. Pues les digo, las proteínas de origen animal son mucho más, o sea, bueno, una porción de proteína animal es más abundante en cuanto a aminoácidos que la de origen vegetal. También la de origen vegetal, al consumir plantas, las plantas o las semillas tienen mucha fibra y muchas veces la digestión de la fibra no es tan sencilla. ¿Listo? Y otra forma de consumir las proteínas es pues consumir los aminoácidos que ya los venden como suplemento. Entonces, digamos, los atletas, los que practican, por ejemplo, fisiculturismo o un deportista que necesite fortalecer la masa muscular, pues va a una tienda y donde venda suplementos alimenticios, entonces ya consume unos aminoácidos específicos porque ya están aislados. ¿Listo? Entonces, digamos que hay varias alternativas frente al consumo de dietas. Lo que sí es importante que les digo es que la dieta sea balanceada, que tenga una buena porción de proteína, ya sea de origen animal o vegetal. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero es eso, clasificar las proteínas según su origen. La segunda clasificación que hicimos de las proteínas es frente a su función, que creo que ahí fue hasta donde llegamos, hasta esta imagen. ¿Sí? Entonces acá está la clasificación de las proteínas según su función. Entonces, y mencionábamos cada una, voy a volverlas a repetir. Entonces hay proteínas estructurales, el colágeno y la elastina de la piel, la queratina del cabello y de las uñas. Hay enzimas que cumplen función catalizadoras, que son las enzimas. Hay proteínas que cumplen función catalizadoras, que son las enzimas. Hemos mencionado varias, la pepsina, mencionamos la amilasa, mencionamos la sacarasa, ¿sí? Son varias enzimas. Incluso uno de los ejercicios que había en el aula virtual era relacionar la enzima digestiva con la función que desempeñaba. Y también yo les pegué un cuadro sobre eso, sobre enzimas digestivas. Las proteínas, las enzimas en general son estructuras proteicas. Hay una función de defensa, los glóbulos blancos, proteínas contráctiles, la miosina y actina, que son los componentes estructurales del, de los músculos, son proteínas fibrales. Hay algunas proteínas que son globulares, o sea, que son glóbulos por su forma, y hay otras que son alargaditas, como fibras. Entonces, la de los músculos son en forma de fibras, su estructura, miosina y actina, que se contraen y relajan para producir el movimiento. Tenemos proteínas de transporte, como la hemoglobina, que yo les decía que hemo es porque la hemoglobina tiene un núcleo metálico que es de hierro. Tenemos elementos, bueno, como factores de coagulación, que es la fibrina. La fibrina es una proteína que establece una red entre trombocitos, que son las mismas plaquetas. Entonces, la fibrina establece esa red para la coagulación de la sangre y la cicatrización mientras se regenera el tejido epitelial, o sea, la piel. Hay proteínas de reserva, entonces hablábamos de la albúmina, que es la clara de huevo, que es reserva del embrión. La caseína, que cumple también esa función, es la proteína de la leche. La ferritina, que es una forma de almacenar el hierro. En la división celular, ustedes vieron célula y veían que los procesos de división celular, mitosis y meiosis, cuando se va a dividir la membrana celular, pues se establecen unas redes que son las histonas, que también son proteínas. Los neurotransmisores, que yo les explicaba, que los neurotransmisores son los que conectan una neurona con otra. Entonces yo les decía que el sistema nervioso es una red interconectada de neuronas, pero que esas neuronas nunca están en contacto directo entre sí. Entonces, este esquemita pues, representa algo como eso. Digamos, yo tengo aquí una neurona, aquí yo tengo una otra neurona, y recuerden que son más de 300.000 millones de neuronas, ¿no? Pero estas neuronas nunca se tocan entre sí. Entonces, ¿cómo se comunica esta neurona con esta? A través de la síntesis de esos compuestos químicos, que son los neurotransmisores. Es decir, esta neurona sintetiza un neurotransmisor para comunicarse con la siguiente neurona. Esta es lo mismo para comunicarse con esta y así sucesivamente. Es como una reacción en cadena. Entonces las neuronas, estas zonas, no sé si ustedes de pronto hablaron de eso en biología el año pasado, estas zonas se llaman la sinapsis, que es la zona donde ocurre la interconexión entre dos neuronas.
¿listo? Entonces, los neurotransmisores también son estructuras proteicas. Y todo esto nos lleva a concluir que las proteínas, una, que tienen gran diversidad de funciones, pero que después del agua es la molécula más abundante en los animales. ¿Sí? Todos los seres vivos necesitan de las proteínas, hasta las bacterias que son de los organismos más sencillos que hay, pero tienen una gran cantidad de enzimas para hacer su proceso de descomposición, que es en última lo que hace una bacteria. Una bacteria descompone, digamos, un azúcar en la fermentación para obtener energía, ¿sí? Digamos, está la uva, el ejemplo típico. Entonces, la uva es fermentada por un grupo de bacterias para obtener el azúcar o la fructosa que está ahí. Y al descomponer eso generan alcohol etílico, entonces la fermentación produce etanol, ¿listo? Entonces, y eso lo hacen a través de enzimas, ese proceso catabólico, ese proceso metabólico, ¿listo? Entonces las proteínas son supremamente importantes dentro del funcionamiento vital de los seres vivos, ¿listo? Entonces, el primer criterio de clasificación de las proteínas es según su fuente, el segundo criterio de la clasificación de las proteínas es según la función que desempeña. Y el tercer criterio de clasificación es según su estructura. Entonces yo les decía que las proteínas se unen por la unión de aminoácidos, ¿listo? Entonces vamos a mirar esta imagen que está acá. En esta imagen vemos la estructura, la clasificación de las proteínas según su estructura, ¿listo? Entonces, en esta primera, voy a ampliar un poquito más, en esta primera imagen, que corresponde a la estructura primaria, vemos una secuencia lineal de aminoácidos. ¿Listo? Una secuencia lineal de aminoácidos. Miren. ¿Listo? Después viene la estructura secundaria, que es la unión, o sea, hay una interacción entre dos estructuras primarias y forman una estructura secundaria, como la doble hélice del ADN. Si bien el ADN no es una proteína, pero sí sufre ese proceso debido a la interacción entre sus moléculas constituyentes. Entonces acá pasa lo mismo, cuando interaccionan dos estructuras primarias, se forman unas fuerzas de atracción que son los puentes de hidrógeno, que de pronto en química ustedes han hablado sobre eso, los puentes de hidrógeno, de tal manera que se forma como una hélice, en este caso pues, se llama alfa y beta, la lámina plegada beta y el hélice alfa, que tiene que ver con la forma, y a partir de ahí se estructura la forma secundaria de las proteínas, ¿listo? La estructura terciaria, pues son la unión de varias secundarias, y la cuaternaria son varias proteínas, ¿sí? Son moléculas muy complejas. Un ejemplo de estructura cuaternaria, que son la mayoría de moléculas funcionales, son estructuras cuaternarias, son los glóbulos rojos, ¿sí? Son moléculas muy complejas, es la combinación de varias secuencias proteicas, ¿listo? Entonces recuerden, estructura primaria, secuencia lineal de aminoácidos. Estructura secundaria son proteínas o interacción entre proteínas primarias. Secuencias terciarias son interacciones entre las cadenas de estructuras secundarias. Y la estructura cuaternaria es la conjugación de varias proteínas, ¿sí? Son proteínas compuestas por más de una cadena de aminoácidos, ¿sí? Es que, miren, un aminoácido, perdón, una proteína pequeñita puede ser hasta de 50, ¿sí? Hasta de 50, que se llama un péptido. Ahorita les digo que es péptido. Pero pueden haber proteínas de muchísimos, de cientos de aminoácidos, ¿sí? De miles de aminoácidos. Entonces, esas estructuras complejas son las estructuras cuaternarias, ¿listo? Entonces, recuerden, les voy a explicar acá un poco qué es eso del puente de hidrógeno, que es la interacción de la que les hablaba ahorita, como para no dejar esos temas ahí sueltos. Lo voy a hacer con la molécula de agua. Entonces, miren, el agua recuerden que es H2O, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, acá tenemos el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los electrones del último nivel de energía. Mientras que el hidrógeno solo tiene 1, ¿no? Voy a hacerlo acá con esta X. ¿Listo? Acá se da el enlace químico entre este
Vamos a ponerlo aquí con negrito. Aquí hay un enlace químico y acá hay el otro enlace químico, ¿cierto? Estos electrones quedan libres. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones del último nivel y son los electrones que forman los enlaces químicos. Los del oxígeno son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el hidrógeno es este. Como quedan estos electrones acá libres, eso hace que esta parte de la molécula tiene una carga negativa, mientras que esta carga de la molécula, esta parte de la molécula tiene una carga positiva. ¿Listo? Por el lado del oxígeno, como hay electrones libres, queda una carga negativa, una carga parcial negativa. Y por el lado del hidrógeno queda positiva. ¿Por qué positiva? Porque como el electrón se fue hacia el lado del oxígeno, los núcleos de los hidrógenos quedan desprotegidos y de tal manera que esta parte de la molécula queda positiva. Si a esta molécula se va a pegar, pásela con verdecito, otra molécula de agua, acá vamos a poner otra molécula de agua. Entonces, recuerden que esta es positiva, ¿no? Y este lado de la molécula es negativa. Al haber esta interacción de cargas opuestas, positivo y negativo, se genera una atracción. Vamos acá con esta. Acá se forma una atracción, ¿sí ven? Entre este positivo y este negativo. Esta fuerza de atracción es lo que se llama puente de hidrógeno. Y es la forma en que se estructura, en que se unen las proteínas, o que se atraen o interaccionan las secuencias primarias para formar estructuras secundarias. Este concepto de puente de hidrógeno y enlace químico lo van a ver ustedes mejor en química este año o el otro año, bueno, no sé. Pero ya saben que es una fuerza de atracción que se establece entre un lado positivo de una molécula y el lado negativo de otra molécula. En este caso, dos moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, voy a mostrarles acá una animación que nos permite ver eso, miren. Acá tenemos en la página que les estoy compartiendo, estructura primaria. Entonces, miren, secuencia lineal de aminoácidos. ¿Listo? Estructura primaria. Miremos la estructura secundaria. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo interaccionan estructuras primarias y forman la estructura secundaria? Y se forman los plegamentos, la doble hélice. Y acá pues vemos que dice puentes de hidrógeno. Miren, estos punticos, todos estos punticos son esas interacciones que les decía ahorita. Tenemos estructura terciaria. Miren, pasemos de la secundaria a la terciaria. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se empiezan a unir estructuras primarias y secundarias para formar la estructura terciaria? Y la cuaternaria, pues es la unión de todo, ¿no? O sea, de varias secuencias de proteína. Miren, acá teníamos una proteína, acá teníamos otra proteína. Entonces, la conjugación o la interacción entre varias proteínas forman la estructura cuaternaria. ¿Listo? Démosla otra vez. Entonces, miren, estructura primaria, secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Esta herramienta está en el aula para que ustedes pues, la complementen. Listo. Bueno, había otra que les quería mostrar. Encuentro. A ver si es que hay otra animación. Bueno, la busco bien y era una representación de la hemoglobina. Y nos permitía ver cómo es una estructura cuaternaria. Sí, en animaciones. Pero es que yo la vi por acá. No. Bueno, después miramos, ahorita les comparto la de la hemoglobina, que también es bien chévere esa estructura cuaternaria y lo complejo que es eso. ¿Listo?
Permítanme si está acá. A ver si está acá. Hemoglobina. Es esta, miren. Miren acá una estructura cuaternaria. Es acá esta hemoglobina. Entonces, si ven cómo las proteínas cuaternarias son mucho más complejas porque es la conjugación de varias cadenas proteicas. ¿Listo? Esta es la hemoglobina, que ya saben que es la componente estructural de los glóbulos rojos, que tiene el núcleo de hierro. Bueno, entonces, decíamos entonces que el tercer criterio de clasificación de las proteínas es según su estructura, ¿no? Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las más abundantes son las cuaternarias, son las más complejas, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar a hablar de la estructura como tal de las proteínas. Entonces, yo les decía que las proteínas se forman a partir de la secuencia o de la unión de aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos son los compuestos orgánicos que nosotros no sintetizamos, sino que necesitamos consumir de la dieta, ¿listo? Entonces miren esta imagen que les voy a compartir acá. Esta imagen muestra una proteína, una cadena peptídica. Ya aclaramos, ya les aclaro qué es esto de peptídico y por qué las proteínas se llaman polipéptidos, ¿sí? Entonces, miren que son secuencias de aminoácidos. En un proceso catabólico, ¿yo qué tengo que hacer? Degradar todo esto para obtener aminoácidos libres y a partir de esos aminoácidos libres, sintetizar nuevas proteínas. Y en un proceso anabólico de biosíntesis, yo necesito, a partir de los aminoácidos que tengo, mediante un mecanismo o mediante una ruta metabólica, sintetizar nuevas proteínas. Entonces, ¿cuál es el fin del consumo de las proteínas? Obtener aminoácidos, que son la materia prima, para sintetizar a partir de ellos todas las proteínas que nosotros necesitamos. Aquí hay unos ejemplos de aminoácidos, ya les comparto los 20 de los que les hablé inicialmente. Entonces, aquí está la fenilalanina, la leucina, la serina, la cisteína, que son unos aminoácidos. Entonces, miren cómo la proteína se forma a partir de la unión de aminoácidos. Pues les digo, en un proceso catabólico, yo tengo que separar estos aminoácidos, que es la acción de la pepsina. La pepsina junto al ácido clorhídrico, que son los jugos gástricos, que se liberan en el estómago, en algunas porciones del intestino, también se produce, pero todo eso tiene como finalidad degradar la proteína. Esas proteínas complejas que consumimos, ya sea de origen animal o de origen vegetal, las degrada separando estos aminoácidos y en esa separación me genera unos residuos de nitrógeno. Por eso nosotros en la orina, el componente principal de la orina es ácido úrico y urea, que son componentes nitrogenados. Y eso lo eliminamos y eso está en exceso porque cada vez que se separa esto quedan residuos de nitrógeno. Ya vamos a entender por qué sale nitrógeno. Entonces, la degradación de las proteínas genera amoníaco, el amoníaco es muy tóxico, ese amoníaco pasa al hígado, el hígado lo transforma en ácido úrico y urea para después ser eliminado a través de la orina. ¿Listo? Y todos esos residuos nitrogenados salen de la degradación o del catabolismo de las proteínas. ¿Listo? Pero bueno, por ahorita vamos en que la unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos. Es decir, que cada bolita de esta de aquí de colores es un aminoácido, ¿listo? En general, esta que les voy a compartir aquí es la estructura de los aminoácidos. Miren, acá tenemos el aminoácido. Esta es la estructura general de un aminoácido. Todas estas imágenes que les estoy compartiendo ya están en el aula virtual, ¿sí? Entonces, por supuesto, deben estar tomando apuntes, pero también deben estar centrados en la explicación y después complementar. O sea, después cuando ustedes entren al aula y vean todas estas imágenes, pues ya van a saber a qué corresponden. Entonces, esta que les estoy compartiendo acá es la estructura general de un aminoácido. Tiene un grupo amino, miren el nitrógeno, por eso les decía que la degradación de las proteínas genera residuos nitrogenados que se eliminan a través de la orina principalmente. Entonces, hay un grupo amino que es NH2, este que está acá, y hay un grupo ácido, que es este es un ácido carboxílico. Es un ácido orgánico. También en química, pues ustedes van a ver que la
Los compuestos químicos se dividen en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Entonces hay ácidos inorgánicos que son muy fuertes. Les doy unos ejemplos: el ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico. Son ácidos muy fuertes, son inorgánicos. Y hay otro grupo de compuestos que son los ácidos orgánicos, que son ácidos débiles. El ácido cítrico de las frutas es un ejemplo. El ácido ascórbico de la vitamina C, el ácido acético, que es el vinagre, ¿sí? Son ácidos débiles que nosotros consumimos. A esa familia de ácidos carboxílicos pertenecen estos. Entonces, por eso se llama aminoácido, porque tiene un grupo amino, que es este que está con verdecito, y un grupo ácido, que es este que está acá como de naranja. Entonces, por eso es aminoácido. Tiene un hidrógeno, miren este hidrógeno que está acá. Este hidrógeno es el responsable de los puentes de hidrógeno, del que hablamos ahorita, en la interacción de estructuras primarias para formar secundarias. Y tiene una cadena, que acá la representan como R, que es un radical. Les decía yo que son 20 aminoácidos. Los 20 aminoácidos se diferencian precisamente en este radical. ¿Listo? Sí, hasta ahí. Bueno, volvamos aquí un momentico. Vamos a hacer como una pausa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señor profe. Yo les estoy dando, pues, digamos que bastante información, y yo sé que ustedes están allá súper pilos digiriendo todo esto, ¿listo? Bueno, entonces no hay preguntas, ¿no? Listo, entonces continuamos. Listo, bueno. Entonces, les decía que de esos 20 aminoácidos se diferencian por este radical. Esos aminoácidos, y perdonen que sea reiterativo con esto, pero esos aminoácidos nosotros los consumimos a partir del consumo de proteínas. Es decir, en la degradación, el catabolismo de las proteínas tiene como finalidad obtener aminoácidos libres que van al ribosoma. Los ribosomas son la fábrica celular de proteínas, y allí se sintetizan las nuevas proteínas, ¿sí? Aquí les voy a compartir precisamente la estructura de esos 20 aminoácidos, de los cuales hay 9 que son esenciales. Todos son importantes, pero hay unos que son esenciales. Y son los que más necesitamos consumir, o sea, son los más abundantes en las proteínas que consumimos. Entonces, miren este cuadrito que está acá, que hace referencia a esos 20 aminoácidos. Entonces, por ejemplo, cojamos este, que es la alanina. Entonces, miren, aquí lo voy a señalar con rojo. Aquí está el grupo amino. ¿Listo? Aquí de verde les voy a subrayar, a resaltar el grupo ácido, y este CH3, este o H3C, pero pues es CH3. Este que lo voy a subrayar de azul, este sería el radical, el CH3. Voy a sacar acá, ese sería este radical, ¿listo? Acá tenemos, sigamos en la histidina. En la histidina tenemos el grupo amino, el grupo ácido, y tenemos nuestro radical. Todos están unidos en torno a un carbono. Aquí no lo ponen, pero ya sabemos que este es el carbono central, que es el carbono alfa, este de acá. ¿Sí? Este es el carbono central, este es nuestro carbono central. Miren esta, la cisteína. Entonces acá está el grupo ácido, que lo estoy señalando con el cursor, el grupo amino y el radical, que es un grupo tiol que tiene azufre. ¿Listo? La albúmina tiene entre la proteína albúmina está en abundancia este aminoácido. Por eso cuando se daña un huevo, que ustedes, yo sé que de pronto todos han olido un huevo podrido, tiene un olor supremamente fuerte, y es por este azufre. Es como no sé, las aguas termales. Si ustedes han ido a baños termales, los aguas termales tienen un olor fuerte, y es un olor azufrado, y es precisamente por la descomposición de ciertas proteínas que liberan ese olor característico del azufre. ¿Listo? Acá tenemos, digamos, la metionina, de lo mismo. Grupo amino, grupo ácido y radical. En la fenilalanina, grupo amino, grupo ácido y radical. Todos estos son estructuras orgánicas, que eso ustedes lo van a ver más adelante. Cada vértice de estos es un átomo de carbono, átomo de carbono, átomo de carbono.
Todos estos son átomos de carbono. ¿Listo? Son representaciones de compuestos orgánicos. No sé, bueno, hay muchos. Aquí está la serina, la lisina. Bueno, ustedes ya lo analizan con más detenimiento después, ¿listo? Entonces, estos son los aminoácidos que obtenemos del consumo de proteínas y a partir de los cuales sintetizamos nuevas proteínas en un orden determinado. Entonces, miren que aquí ya vamos a empezar a hablar de un proceso de anabolismo, o sea, un proceso de biosíntesis. Venimos de un proceso catabólico gracias a la pepsina, que es una enzima, y ahora vamos a hablar de un proceso de síntesis, ¿sí? En el cual se unen los aminoácidos para formar los péptidos. Y vamos a aclarar por qué nos han hablado, porque hemos visto ya, digamos aquí vemos cadena peptídica. En otras imágenes también hemos visto ese concepto de péptido, de polipéptido. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por qué se llama así. Y lo vamos a hacer con esta animación que les voy a compartir acá. A ver, veamos esta imagen. Esta, que es una animación. Y la vamos a complementar con esta otra imagen. Profe, No ¿es la una tengo. explicación sobre cómo se forma el agua? No. Ah, bueno, ya les digo. Esperen un segundito. Estoy buscando otra imagen acá. Pero no la tengo. Esperen, la busco aquí en el aula virtual. Y ya te explico lo del agua. Ya te explico por qué pasa con el agua, ¿sí? Esta imagen. Listo. Bueno, entonces, en esta animación que está acá, lo que nos permite ver esta animación es la unión de dos aminoácidos. Ese enlace es un enlace químico, es un proceso químico, un enlace. Ese enlace se llama enlace peptídico. La unión de dos aminoácidos se llama enlace peptídico. Miren aquí en la imagen de abajo. Miren que acá tenemos un aminoácido. Acá tenemos el grupo CH2. Pasemos otra vez. Tengamos aquí cerquita la imagen que trabajamos inicialmente. ¿Listo? La de la estructura de los aminoácidos. Entonces, miren. Acá tenemos, si ven este OH que está acá, que estoy señalando, es este mismo OH. ¿Listo? Entonces acá tenemos el grupo ácido, el aminoácido 1, que se va a unir con el grupo amino del aminoácido 2. Entonces la interacción se da entre esta molécula, voy a cerrar todo esto de azul. Entonces, entre este grupo OH, que se llama grupo hidroxilo, de un aminoácido, con el hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Esto nos forma H2O. Entonces, cada vez, por eso aquí en la animación vemos cómo cada vez que se unen dos aminoácidos se precipita una molécula de agua. Por eso nosotros constantemente estamos eliminando agua para mantener un balance hídrico. Lo hacemos a través del sudor, lo hacemos a través de la orina, porque nosotros producimos muchísima agua. Cada vez que se unen dos aminoácidos y constantemente nosotros estamos sintetizando proteínas, es decir, que nosotros la cantidad de agua que eliminamos, que producimos es altísima. Son procesos de hidrólisis, ¿listo? Donde está involucrada el agua. Entonces, miren, dos aminoácidos se unen, o sea, interactúan entre este OH de un aminoácido con el hidrógeno de otro aminoácido. Es decir, que el enlace, lo voy a unir aquí con una rayita verde. El enlace peptídico se da entre este carbono
y este nitrógeno. Es decir, cuando este OH se va, acá queda una carga eléctrica, y cuando este hidrógeno se va, acá queda una carga eléctrica. Y por ahí se me da la interacción entre dos aminoácidos para formar el enlace peptídico entre este carbono y entre este nitrógeno. Y de esa manera queda el enlace peptídico, ¿sí ven? Este carbono, yo sé que esto se va a ver feo, pero voy a sacar una línea desde acá hasta acá. Este carbono es este, y este nitrógeno sería este, ¿listo? Entonces mire cómo el enlace peptídico se me da acá. Y cada vez que se unen dos aminoácidos, se libera una molécula de agua. ¿Listo? Se libera una molécula de agua, ¿listo? Entonces, entre estos dos se da el enlace, se libera una molécula de agua. Aquí posteriormente, pues se me va a pegar otro aminoácido, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Acá yo tendría hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, el carbono, el radical, el grupo ácido, ¿listo? OH, y este se me va con este, forma agua, y el enlace peptídico se me daría entre estos dos, ¿listo? Por eso, como esto se llama enlace peptídico, por eso la unión de aminoácidos se llama un péptido. Si yo tengo hasta 50 aminoácidos, es un péptido. Si tengo más, es un polipéptido. Poli significa varios, digamos un polímero. Un polímero, que son los plásticos, es porque son muchas unidades pequeñitas que se unen entre sí y forman una molécula gigante. Entonces, por eso, un péptido es la unión de aminoácidos. Si son muchos, es un polipéptido, y el polipéptido es la proteína en sí misma. Es en algunos libros ustedes van a escuchar como proteína, y también van a escuchar polipéptidos. Se usan indistintamente los dos términos. ¿Listo? Entonces miremos la animación otra vez. Miren la animación como diagrama de esa partecita. Ah, perdón. Miremos la animación. Miren aquí cómo se unen los dos aminoácidos. Este hidrógeno con este OH precipita una molécula de agua y se me forma el enlace peptídico, ¿sí ven? Ahí está de forma diagramada. Todo este proceso es un proceso de síntesis y ocurre en los ribosomas. Grábense eso ahí en sus cabecitas. Los ribosomas son la fábrica de proteínas. O sea, todo este proceso ocurre en los ribosomas, ¿listo? Entonces ahí miren la animación. Se unen dos aminoácidos, precipitan una molécula de agua, y hay una interacción entre el nitrógeno y el carbono, de tal manera que se empiezan a unir los aminoácidos y se forman en consecuencia los enlaces peptídicos. ¿Listo? Pero volvamos aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? No se queden con ninguna duda, o sea, no dejen por pena de preguntar o algo. Cualquier duda, aquí estamos, aprovechen este espacio para resolverla y clarificamos todo, ¿listo? Bueno, por lo visto, no hay preguntas. Pero respondan, digan sí o no, que uno se siente aquí solo hablando. No, señor, profe, no tengo dudas. Listo, vale, perfecto. Entonces sigamos acá. Bueno, vamos a hacer aquí un diagrama, lo vamos a hacer aquí sencillito, una cosa sencilla. A ver, si yo tengo estas estructuritas unidas entre sí, o bueno, mejor, vamos a suponer que esto es una proteína, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una proteína, este péptido, porque es pequeñita, de 8 aminoácidos, ¿listo? Y vamos a numerarlos. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esta es la proteína que se van a comer en el almuerzo, entonces está ahí su pedacito de carne y eso es lo que ustedes van a ingerir. Mediante acción de enzimas digestivas o el proceso digestivo con los jugos gástricos, recuerden que la pepsina es la responsable de que esto se separe. ¿Listo? De tal manera que me van a quedar unos aminoácidos, van a quedar estos aminoácidos, pero libres. Vamos a hacerlos más grandecitos.
¿Listo? Entonces, se comieron su pedacito de carne, hizo todo el proceso digestivo en el estómago y en el intestino. O sea, después del estómago, recuerden que la comida sale para el intestino delgado, ¿no? Y a través que viaja por el intestino delgado, empieza a absorberse a través de las vellosidades intestinales para después llegar a la sangre y así viajar hasta las células. Entonces, estos aminoácidos ya pasaron por ese proceso, salieron del estómago, fueron al intestino, se absorbieron por las vellosidades intestinales, pasaron a la sangre y llegan a los ribosomas, que es donde se almacenan los aminoácidos. Entonces, en los ribosomas vamos a tener, entonces, el aminoácido 1, el aminoácido 2, aminoácido 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahí perdonarán los números, pero pues es que con mouse es feito escribir. ¿Listo? Eso es lo que tenemos como proceso catabólico. Resulta que a usted le dio gripa. Ahorita pues que está de moda el virus y todo eso. Usted les dio gripa. ¿Cuál es la respuesta del sistema, del organismo? Pues incrementar la concentración de glóbulos blancos, ¿cierto? Que hacen parte de nuestro sistema inmune. Recuerden que ante un virus o una bacteria, la respuesta inmediata del organismo, ¿cuál es? Incrementar la temperatura, ¿sí? Esa es la primera respuesta. Por eso siempre que uno tiene un virus le da fiebre, porque los virus y las bacterias son muy sensibles a los cambios de temperatura. Es el primer mecanismo de defensa, es ese, un incremento de la temperatura. Por eso asociado a esas enfermedades virales o infecciosas está un cuadro febril. Entonces nos da fiebre. Lo que pasa es que la fiebre tiene un efecto secundario sobre las neuronas. Las neuronas también son muy sensibles con los cambios de temperatura, por eso una fiebre hay que controlarla. Entonces es una señal de que hay algo ahí que está pasando, pero hay que controlarla. Incluso hay personas y niños sobre todo que han convulsionado por fiebres muy altas. A un bebé hay que controlar la temperatura, si sube a 38 grados, hay que controlársela y bajársela como sea, y si no, hospitalizarlo. Nosotros, a medida que crecemos, por supuesto, tenemos más tolerancia. La primera respuesta del organismo es incrementar la temperatura, entonces la fiebre. Pero también debe incrementarse la síntesis o el número de glóbulos blancos que constituyen nuestro sistema inmunológico. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que ese glóbulo blanco, ese leucocito, que es una proteína, está formado por unos aminoácidos. Vamos a suponer que son estos 8 aminoácidos. Recuerden que son 20, ¿no? Que vimos el esquema. Vamos a hacerlo así rápido. Pero esa proteína tiene un orden específico. Entonces vamos a suponer que va el 1, el 3, el 8, el 7, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los aminoácidos almacenaditos. Necesita sintetizar esta proteína, que en nuestro ejemplo es un glóbulo blanco, pero para sintetizar esa proteína solamente o se necesita que los aminoácidos tengan esta secuencia específica. ¿Listo? Ahí viene el proceso de síntesis de proteína. Miren, aquí hablamos de catabolismo y acá hablamos de anabolismo, o sea, un proceso de biosíntesis. La pregunta es, ¿quién o cómo se sabe cuál es el orden de las proteínas, de los aminoácidos en todas las proteínas que necesitamos? Si hay una alteración en esta secuencia, estamos hablando de una mutación o de un desorden, bueno, sí, de una mutación. No todas las mutaciones son graves, ¿no? Hay mutaciones que no tienen mayor implicación a nivel sistémico. Hay otras que por supuesto sí lo tienen. ¿Listo? Entonces, aquí el asunto es determinar cuál es la secuencia de aminoácidos para la síntesis de esas nuevas proteínas. ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta. La primera persona que me aparece acá, Andrés Felipe Rodríguez, ¿estás ahí? Sí, señor. Listo, dime en pocas palabras cuál es la función del ADN. ADN. Profe, la función del ADN es... ¿Cómo lo explico? No, dale, Espere, como creas, no importa. pero profe, un momento y miren mis apuntes. No, creo que de eso no hemos hablado, entonces no debe estar ahí. Sí, profe, el año pasado sí. Ah, el año pasado, bueno. Pero voy a seguir, listo, dale, tranquilo, tranquilo para no quedarnos. Listo, voy a mirar a alguien aquí al azar. Yo sé que algunos están levantando la mano, pero miremos aquí al azar. A ver, María Paula Poloche. ¿Estás? María Paula.
María Sí, Paula. señor profe, dame un segundo. Listo. ¿Era la misma pregunta? Sí, la misma. ¿Cuál es la función del ADN? Pero dímelo así en pocas palabras. Función del ADN. Lo que te acuerdes, no hay problema. Pues, profe, almacenar información de, pues, de nosotros, ¿no? O sea, digamos, esa sería como la principal. ¿Pero qué tipo de información? Pues, digamos, lo que yo escribí, bueno, pues como me dijiste en pocas palabras, pues lo que yo escribí, pues dice que almacenar, digamos, como las proteínas, las No, moléculas no. del ARN de nuestro cuerpo. Espera, espera. Listo, para un segundito, ahí, dale, dale ahí. Simón Rivera. Simón Rivera, ¿estás? No sé, me vayan a ir. Simón Rivera. Profe, ¿puedo decirlo? O sea, No, puedo intentar, ¿no? espera que yo le pregunte. Simón Rivera, Señor profe, listo. Función del ADN. Ahorita dijeron que el ADN almacena. Listo, vamos hasta ahí. ¿Qué almacena el ADN? ¿Qué tipo de información? profe, almacena nuestra información genética, nuestra identidad. Listo. Déjalo hasta ahí, vale. Muchas gracias. ¿Listo? Mire, ahorita, disculpen por no dar las palabras que en la mano, pero pues también es como para verificar participación de otros. Igual aquí lo vamos a contextualizar y ahorita les doy el espacio para que participen. Bueno, entonces, nos dicen que el ADN, listo, es el responsable de la información genética o almacena la información genética, o también mencionaste lo de la identidad. Claro, es que lo que nosotros somos físicamente, o sea, nuestro fenotipo, es la interacción o es manifestación de las estructuras proteicas, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene el cabello liso o el cabello ondulado, tiene que ver con las variaciones estructurales en la queratina, pero miren que eso es proteína. Si uno es de color oscurito o color clarito, es porque en la piel hay una proteína que es la melanina, que también tiene unas variaciones cromáticas y eso se manifiesta en el color. Si uno es alto o bajito, todo eso tiene, el crecimiento está regulado por unas hormonas proteicas. Entonces, miren que absolutamente todo lo que nosotros somos, en cuanto a nuestra apariencia física, en cuanto a nuestro biotipo, es consecuencia de la interacción o de las proteínas. ¿Listo? Por eso nosotros decimos que el ADN tiene la información genética, pero realmente la función del ADN es establecer la secuencia de aminoácidos en todas las proteínas que sintetizamos, ¿sí? Así como yo les decía, en algún momento, cuando hablamos de respiración, que ahora íbamos a decir que la respiración era para obtener energía, ¿listo? Ahora vamos a decir que la función del ADN es codificar la secuencia de aminoácidos en una proteína. Es decir, que esta secuencia de 1, 3, 8, 7, 5, que no son más sino números al azar, pero que cada uno corresponde a un aminoácido determinado, que esta secuencia de aminoácidos corresponde a información que tiene el ADN. Por eso el ADN codifica, por eso el ADN tiene un papel fundamental en la gerencia, en nuestros caracteres, ¿listo? Porque nosotros lo que nosotros somos, le digo, es expresión de las proteínas, pero también son características que heredamos, ¿sí? Lo que se hereda es lo físico, o sea, no lo actitudinal o lo comportamental, eso no se hereda, esos son caracteres adquiridos, pero lo que se hereda son esas características físicas, y todo eso corresponde a estructuras proteicas, ¿listo? Entonces, esa es la función del ADN. No quiere decir que no esté mal lo que dijeron, que almacena información, claro, almacena esta información, ¿sí? Es responsable de la información genética, claro, porque es que la genética tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, este orden de aminoácidos es función del ADN, pero resulta, voy a pintar aquí, yo sé que esto que voy a hacer no está bien, esto es un error que se ha cometido, pero voy a cometerlo, de pintar una celulita y va a pintar una celulita como la analogía al huevito. Esto está mal porque una célula, ustedes saben que es tridimensional, pero bueno, el ADN, voy a tratar de pintar acá la hélice de ADN. ¿Listo? El ADN está en el núcleo, pero por aquí va a pintar de verde los ribosomas. Este es el ribosoma.
Pues ustedes saben que el núcleo controla todas las funciones de la célula, entonces el ADN no sale de aquí y llega aquí. La información de la síntesis de proteína está aquí en el ADN, pero la síntesis como tal de proteína ocurre aquí en los ribosomas. La pregunta es, ¿cómo hace el ADN que está en el núcleo para llevar la información hasta los ribosomas, que es además donde están los aminoácidos? O sea, todos esos aminoácidos están acá en los ribosomas. ¿Cómo hace eso para, a partir de acá, sintetizar nuestra proteína que tenemos en el ejemplo? ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta. ¿Quién me responde? ¿Cómo hace el ADN para llevar la información hasta los ribosomas para poder sintetizar las proteínas en el orden establecido? Vuelvo y les digo, la información sobre el orden está aquí, está en la estructura del ADN. Entonces, ¿quién me responde así rapidito? Ahí sí, ¿quién alza la mano? Profe, pues yo creo que es con con proteínas transportadoras. No, más específico. Un poco más específico, porque es que vamos a sintetizar proteínas. Entonces, es mucho más específico la respuesta. Ok, profe. Listo, bueno, no, tranquilo. Entonces, aquí el punto es que como el ADN no puede atravesar la membrana nuclear, necesita llevar la información de alguna manera. Y ahí entra aquí en juego otra molécula fundamental para nosotros. En el núcleo hay ADN. ADN. Eso queda feo, pero es que no. Yo insisto en que escribir con mouse es un profe, poco ya feo. sé. Bueno, ya lo voy a escribir acá de todos modos. El ARN. Nosotros tenemos dos ácidos nucleicos, ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico. Entonces, la forma en que el ADN lleva la información hasta los ribosomas es a través del ARN. El ARN, recuerden que hay de dos tipos, ARN mensajero y ARN de transferencia. El ARN mensajero lleva la información hasta los ribosomas, donde hay un ARN de transferencia que es el encargado de organizar los aminoácidos en esta secuencia. Después de eso, de los ribosomas, pasa al retículo endoplasmático rugoso. Allí se hace una corrección de las proteínas, de los péptidos, para que después puedan ser exportados de la célula por exocitosis y lleguen a desempeñar la función que cumplen. ¿Listo? Entonces, para eso les voy a poner aquí una imagen que nos va a permitir diagramar mejor esto. A ver. Miren esta imagen. Entonces, acá tenemos esta imagen, voy a ponerla aquí abajito y agrandarla un poquito. Nosotros tenemos en nuestra célula, en el núcleo celular, ADN, pero no tenemos ARN. El ARN lo sintetizamos a partir del ADN. Cada vez que necesitamos, que es un proceso continuo, en todo momento estamos sintetizando proteínas, en todo momento. Entonces, nosotros tenemos ADN en nuestro núcleo. A partir de este ADN es que nosotros sintetizamos ARN. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? El ADN se desdobla, o sea que nos quedan dos cadenas. Bueno, esto que ustedes ven acá son las bases nitrogenadas. Y que de pronto, si ustedes hablaron de ADN el año pasado, tuvieron que haber mencionado las bases nitrogenadas. En el ADN son 4, acá están, citosina, guanina, adenina, timina. Y en el ARN también son 4, citosina, guanina, adenina, y la timina se cambia por uracilo en el ARN. ¿Listo? Entonces, el ADN se separa por la mitad y se complementa con las bases nitrogenadas del ARN. Entonces, si nosotros miramos una doble hélice de ARN, la mitad corresponde a ADN. Entonces, de esa manera, la información que está en el ADN se transmite al ARN porque su mitad está en el ARN. ¿Sí me hago entender? Entonces, recuerden, se desdobla la cadena de ADN, se complementa con las bases nitrogenadas del ARN y de esa manera tenemos la nueva molécula que es el ARN. Esa molécula de ARN que se sintetiza es transmembranosa, es decir, que puede atravesar la membrana nuclear y llegar hasta el ribosoma para hacer el proceso de decodificación y establecer la secuencia de los aminoácidos. ¿Listo? Miren esta imagen que nos va a permitir comprender mejor eso.
Pues claro, esto no ocurre así como tan fácil. O sea, yo se los explico, se los digo, pero pues obviamente el proceso a nivel metabólico es complejo, ¿sí? Pero en términos generales es esto que les estoy mencionando. Entonces, miren, miremos esta imagen. A ver, miren esta imagen. Entonces, esto que les estoy diciendo corresponde al dogma central de la biología molecular, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos arriba tenemos una secuencia de ADN con sus bases nitrogenadas que son complementarias entre sí. Adenina con timina, guanina con citosina. Siempre va a haber una A con T y G con C, siempre. A partir de esto, se forma el ARN, miren, que se llama transcripción. A partir del ADN que se desdobla y se forman las bases complementarias, entonces vamos a tener la cadena de ARN. Y cada 3 bases nitrogenadas del ARN codifican un aminoácido que se llama el proceso de traducción. ¿Listo? Entonces, miren, acá tenemos ADN. A partir de este ADN se sintetizó el ARN. Y del ARN, cada 3 bases nitrogenadas codifican un aminoácido. Todas las proteínas comienzan con este aminoácido, que es la metionina. O sea, todas comienzan con A u G. O sea, adenina, miren, aquí están. Es adenina, uracilo y guanina. Pero esto es del ARN. Por supuesto que esto trae la información del ADN porque es que de allá proviene, ¿no? Del ADN se sintetiza el ARN. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas o cada 3 nucleótidos, también lo llaman, del ARN es la señal para un aminoácido. Miren esta imagen. Les voy a compartir la tabla completa de la información. Miren. Todas las combinaciones posibles. Acá están todas las combinaciones posibles de bases nitrogenadas del ARN. Miren. Y está el aminoácido que codifica. Entonces, por ejemplo, la fenilalanina. Recuerden esta imagen. Me voy a devolver un pocotón. A ver si está por acá. Aquí está. Miren, esta imagen que está acá, que son todas las bases nitrogenadas, ¿se acuerdan? Esta que vimos ahorita. Entonces, bueno, ahí está, aquí está la fenilalanina, miren, esta de acá. ¿Listo? Entonces, volvamos aquí a donde vamos. Entonces, esta fenilalanina se codifica por 3 aminoácidos, digamos 3 uracilos. Es decir, si en la cadena de ARN hay 3 uracilos, esa es la señal para una fenilalanina. También puede ser por uracilo-citosina o miremos la leucina, uracilo-adenina. Y miren la que está de verde, que es la que vimos acá, mire, la metionina, que siempre va a ser la señal de inicio. Y hay 3 combinaciones que indican el fin de la proteína. Cuando sale cualquiera de esas 3 combinaciones, quiere decir que hasta ahí llega la proteína, ¿sí? Entonces, lo que les decía, todas las proteínas comienzan por metionina porque es la señal de la combinación de inicio. Esto que les estoy hablando, todo esto es el código genético. ¿Qué es el código genético? Poder descifrar la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas. Por eso, si bien han avanzado más del 90%, pero aún no han completado el 100% de esa decodificación. Por eso no está el código completo, código genético completo. ¿Listo? Como si lo han hecho con otras especies. Por ejemplo, el maíz. Del maíz han descifrado todas estas secuencias de nucleótidos y ha llegado a tal punto que les ha permitido modificar genéticamente estas estructuras. Por eso nosotros hablamos, por ejemplo, de medicamentos transgénicos. Es como cogieron ciertas semillas, hicieron una modificación genética y eso tiene pues digamos que hay una discusión si eso es benéfico o no. Es benéfico en cuanto a que hay mayor disponibilidad de alimentos. Entonces, por ejemplo, el café, el maíz, antes solo se podía cosechar en una época del año. A partir de estas modificaciones genéticas, ya se puede modificar, ya se puede cosechar en cualquier época del año, en algunas regiones. Estas son modificaciones genéticas. Casi todo lo que nosotros consumimos obedece a cultivos transgénicos. O sea que han logrado descifrar toda esta secuencia
de aminoácidos en las proteínas y les ha permitido sintetizar o modificar para establecer nuevas, darle nuevas características a esas células que han modificado, ¿listo? Entonces, el dogma central de la biología, se lo voy a poner aquí un poco más resumido, ese dogma central, a ver, aquí está, perdón. Mire, el dogma central de la biología, ¿qué nos dice? De la biología molecular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que del ADN se obtiene ARN. Ese proceso se llama transcripción. Y a partir del ARN se obtienen las proteínas en un proceso que se llama traducción, ¿sí? Cada 3 aminoácidos, que se llama un codón, estos 3 aminoácidos, voy a escribirlo acá, se llama un codón. Codón. Cada 3 aminoácidos, que se llama un codón, codifica un aminoácido. Cada 3 bases nitrogenadas, que se llama codón, codifica un aminoácido. Y de esta manera se empiezan a establecer esas péptidos, esas uniones de proteínas. Aquí les voy a mostrar otra imagen. Creo que esta imagen ya la vimos. Esta imagen. Miren esta imagen que habla de lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, miren. Tenemos de azulito el núcleo de la célula con el ADN. Se necesita que salga hasta los ribosomas, lo hace a través del ARN mensajero. En el ribosoma se empieza a formar la cadena proteica, de aquí pasa al retículo endoplasmático y después sale de la célula y va hasta donde se necesite que actúe esta proteína, ¿listo? Pero miren cómo el proceso es el mismo. Hay un proceso de transcripción en el cual a partir del ADN se forma el ARN y un proceso de traducción a partir del cual, por medio de la información que trae el ARN, codificamos y sintetizamos las proteínas en el orden que necesitamos. Pues les digo, una alteración en esto es una mutación. Hay unas mutaciones que son, digamos, deformativas, es decir, que una alteración en esto se manifiesta en una enfermedad. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, la distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad degenerativa del sistema muscular, en el cual no se sintetizan la miosina y bueno, las proteínas constituyentes de los músculos, y con el tiempo los músculos se empiezan a debilitar y se van secando, ¿sí? Porque no se codifica esto y no se puede sintetizar estas proteínas. O incluso enfermedades más sencillas como la que hablábamos alguna vez de las personas intolerables a la lactosa, porque no sintetizan lactasa, porque no tienen la información, porque la célula no tiene la información necesaria para codificar y sintetizar esas proteínas. Entonces, cualquier alteración de esto tiene que ver con una enfermedad, con una patología, ¿listo? Pero son trastornos que tienden a ser trastornos hereditarios, ¿sí? Porque estamos hablando de información que está en el ADN, que está en el núcleo de la célula. ¿Listo? Entonces, eso sería en síntesis el metabolismo de las proteínas. Bueno, voy a dejar de grabar en este momento. Listo.